buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor Narro, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Vimos hace rato dos escenarios totalmente distintos, el que describió Ricardo Pasco y el de Miguel Ángel Mancera, en donde las expectativas frente a las reformas del gobierno de la Cuarta T marcan una gran diferencia. ¿Qué es lo que le hace falta a la oposición? Que hemos estado viendo escenarios como por ejemplo ayer y otros que se han registrado en plena Zócalo de la República, en donde ahí y en otros lados, en otras plazas, pareciera que las posiciones que existen hoy son solo los apoyadores y los que están en contra de la Cuarta T. Los gobernadores en muchos casos han estado agachando la cabeza, evadiendo muchas responsabilidades y responsabilizando al gobierno federal de las problemáticas locales. Y si bien es cierto que se han logrado frenar algún tipo de reformas, da la impresión de que la oposición está completamente dispersa, como que no hay una fortaleza de los partidos juntos para tratar de frenar este escenario que se ve a veces catastrófico para algunos de las reformas de la Cuarta T. Y en segundo lugar, doctor, también si nos pudiera hacer un comentario, si aceptaría la dirigencia nacional del PRD, si se lo llegan a proponer, como lo hemos escuchado en algunos foros. Gracias. Buenas tardes. También para el doctor Narro, complementando la pregunta de Víctor, si además de buscar la dirigencia del PRD, si es que está en su interés, ¿usted cómo ve la propuesta de cambiarle nombre a ese partido político? Eso por un lado. Y por otro, usted fue secretario de Salud en el sexenio pasado y en este se ha hablado de corrupción en la licitación de medicamentos relacionada, por ejemplo, con el cáncer o con los retrovirales. Quisiera preguntarle, usted estuvo en estos procesos de licitación, los vivió, ¿qué vio? ¿Es cierto lo que dice el gobierno federal actual, que hubo corrupción, que hay contratos inflados, que se pedían medicamentos de más para atender enfermedades como el VIH-Sida y también el cáncer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tere Moreno del Universal. También para el doctor Narro, pues igualmente aprovechando su presencia, que nos comparta, por favor, doctor, cuáles son sus principales preocupaciones sobre la entrada en operación del INSABI, ¿qué le parece? Y también pues preguntarle, usted que tiene toda la experiencia, ¿es posible darle atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos con el presupuesto que se tiene? Y pues sobre el uso también del Fondo Nacional para Gastos Catastróficos de los 40,000 millones de pesos, ¿cómo ve cómo se ha planteado hasta el momento que no se les va a permitir a los estados que no se adhieran al INSABI pues tomar parte o utilizar parte de estos recursos a pesar de que se conforman con aportaciones de las entidades? Gracias, doctor. Sí, buenas tardes. Para la diputada Vero, quisiera que nos hiciera un comentario acerca de la situación que está viviendo Morena ahora que tiene, pues hay dos cabezas. Si esto es una oportunidad para la oposición, si nos pudiera platicar de eso, dar su comentario. Al gobernador, quisiera si nos pudiera hacer un recuento de cómo ha estado funcionando la Guardia Nacional allá en Michoacán, para que nos sirva como un pulso de si en realidad está dando los resultados que se prometieron. Y al doctor Mancera, si podría, por favor, hablarnos acerca de este compromiso que hicieron el gobierno de Estados Unidos y México para controlar el tráfico de armas, si ya saben ustedes qué es lo que van a hacer, desde cuándo, y si la reforma que están contemplando para legalizar, para detener el tráfico de armas, si va a contribuir. Por favor, gracias.
empiecen ustedes porque se tienen que ir. No. Es un choro espantoso. Primero el tema, a ver, una cosa, ¿de qué me preguntaste tú? De la Guardia Nacional. Nos coordinamos extraordinariamente bien con la Guardia Nacional, estamos trabajando bien. Hay que tener presente que la Guardia Nacional no es más que los soldados y los marinos con un uniforme diferente, pero que son exactamente soldados y marinos. Nosotros hemos mantenido una coordinación muy cercana y permanente con el Ejército y la Marina, y lo mismo hacemos ahora con la Guardia Nacional. Yo creo que la Guardia Nacional va a ser muy buena en el futuro. Hoy está aprendiendo. Es difícil que de la noche a la mañana o en una semana o en un curso de 15 días tú conviertas a un soldado en policía o a un marino. Son cosas totalmente distintas. Voluntad y compromiso de sobra, yo lo he visto. Pero para que eso sea el instrumento o sea el cuerpo de seguridad con que se va a resolver el problema de la violencia e inseguridad en México, yo lo veo lejano. Y te voy a decir por qué. Porque la Guardia Nacional además tiene muy tipificados sus tareas en la propia Constitución y en las leyes reglamentarias, que son principalmente delitos del orden federal. Y los delitos del orden federal rondan el 10%, 8% en los estados, y el resto son delitos del fuero común. De tal manera que la Guardia Nacional vendrá a complementar y de apoyo a la tarea que tienen estados y municipios. Pensar o echarnos a la hamaca porque hay Guardia Nacional, que entonces ya se va a resolver, yo no estoy de acuerdo con ello. Tiene que atenderse a municipios, que desde hace casi 45 años que se reformó el 115 constitucional y se dio como tarea principal al gobierno municipal la seguridad pública. 40 y tantos años después, prácticamente ningún municipio tiene capacidad institucional ni corporación policíaca que le permita hacerle frente al mandato constitucional, y lo mismo nos pasa a la mayoría de los estados. Entonces la Guardia Nacional bien, además son gente disciplinada, son soldados y marinos, pero hoy para ese propósito, esa expectativa, yo no lo veo, pero trabajamos muy bien. Diles que eso es de Morena, ¿tú por qué? Bueno, creo que Morena finalmente es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Es decir, vemos que tienen problemas en todos lados, que no se ponen de acuerdo en todos lados y que solamente hay una sola voz que es la que define. Nosotros aquí hemos definido que quien da la orientación y la indicación en cualquier iniciativa de qué presentar y cómo votar es el presidente de la República. Me parece, por lo demás, que pues tienen que cumplir la ley, atender sus resoluciones y en ese sentido me parece que deberían de actuar. Finalmente queda al alcance de todos visto que les importan las posiciones, los recursos, digo, por todas estas luchas ante los tribunales que han interpuesto distintos miembros, ¿no? Que atiendan la ley. Eso es lo que deben de hacer, ¿no? Gracias. Claudia, gracias. En el tema de tráfico de armas, nada más antes, no entendí cuál sería la posición divergente con Ricardo Pasco, pero lo que veo es que hay un trabajo que está haciendo el PRD, es un trabajo, y Futuro 21 representa esa parte de la sociedad civil en donde se está uniendo el trabajo, por lo que yo creo y que voy a seguir defendiendo en el Senado de la República, que es el PRD. Al PRD lo voy a seguir defendiendo en todos los escenarios, y el que nos corresponde del Senado de la República lo vamos a seguir defendiendo, por supuesto, pero también estoy convencido que este ejercicio que está haciendo con Futuro 21 es un ejercicio importante de convocatoria a la sociedad civil. En el asunto de tráfico de armas, Claudia, mira, la parte más importante es poder detener en frontera el
tráfico que está detectado que se hace en vehículos. Hay muchos vehículos que supuestamente están regresando vacíos de Estados Unidos, estoy hablando de trailers, estoy hablando de contenedores completos, y que el reporte es que están regresando vacíos, cuando en realidad no es así. Si nosotros logramos que los Estados Unidos, a través del uso de tecnología, porque tienen los recursos suficientes, pueden hacer esta detección de armas, va a ser algo muy importante, pero lo que el PRD planteó en el Senado es una reacción a un delito que hoy en nuestra ley de armas de fuego y explosivos tiene penas para el que venda armas ilegalmente introducidas al país de 3 años de prisión, y para el que realice el tráfico de 5 en la mínima. Entonces, cuando ves esa reacción, pues realmente es un incentivo para que se realice la actividad. Solamente que lo pasaras a delincuencia organizada, la reacción de México sería más fuerte. Entonces, lo que hizo el PRD es plantear una iniciativa donde se crea el capítulo de tráfico de armas y donde se establecen penas que son acordes a una conducta tan grave y que tanto daño hace a nuestro país. Afortunadamente, esta iniciativa está acompañada por varios de los grupos parlamentarios y yo creo que puede tener éxito, pero en la estrategia conjunta a mí me parece que lo que se necesitaría es tecnología en frontera, porque el tráfico de armas se hace con este tránsito hormiga, es decir, en vehículos de tránsito, de tráfico vehicular. Gracias. Yo quisiera, si se me permite, contestar las preguntas que no tienen que ver ahorita con el tema de la salud, de los derechos sociales. El señor gobernador tiene que salir, me lo dijo algunos de los compañeros también, y entonces lo que yo propondría, si se me permite, a quien coordina, señora diputada, es responder esta parte que es muy fácil para mí responderla, de lo que planteó Víctor, ¿dónde está Víctor? Allá está, lo que él planteó, que no tiene que ver con el tema de los derechos sociales, y lo que plantearon o comentaron Tere y Nayeli está contenido en la presentación. Entonces, si les parece, contesto a Víctor esta parte política, y la parte de los temas de salud, el INSABI, el Seguro Popular, y yo voy a incluir la parte de educación, pues me permiten y la desarrollo ya en mi presentación. Se va el señor gobernador, que tiene urgencia de ir a atender asuntos propios de su a lo mejor lo confundo más. Usted déjelo que se vaya a hacer su chamba. Bueno, se puede. Bueno, entonces digo yo lo siguiente, para contestarle a Víctor, que me preguntó sobre el tema de la democracia, de los problemas de la oposición, del partido del PRD, de si yo tengo alguna aspiración en el PRD. La respuesta es, ¿y yo por qué, Víctor? Y ya, ¿no? Es muy simple. No, le voy a decir, a ver, yo estoy convencido absolutamente de que en cualquier democracia se necesita contar con mecanismos que equilibren los poderes públicos, los niveles de gobierno y a las autoridades en el terreno de lo político. Y por eso se configuran otros niveles de gobierno, por eso se configuran en nuestro sistema otros poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, para tener ahí los equilibrios necesarios. Y por eso son indispensables, en mi perspectiva, los partidos de oposición. Y lo he dicho muchas veces, estoy convencido, es independiente de cuál sea el partido que esté en el gobierno. Y México necesita una democracia fuerte, y esto pasa por tener partidos de oposición fuertes y por tener los órganos constitucionales que tienen que ver con la construcción, con la arquitectura de la democracia, que sean también autónomos y que tengan la fortaleza
la calidad y la autoridad moral para tomar las decisiones. A nuestro país le ha tomado muchos años, décadas, el ir construyendo un sistema democrático. Y lo que tenemos que hacer con las decisiones es fortalecer a ese sistema democrático. Y tenemos que fortalecer a los partidos de oposición. Y tiene que haber una oposición responsable, madura, que tenga la capacidad de decir, en esto vamos con el gobierno porque le conviene al país, y perdón, en esto no, porque no es pertinente para la sociedad. Partidos de oposición que puedan decir, no, presidente, así no. Pero se necesita no nada más estar en modo negativo, se necesita también tener propuesta y se necesita tener claridad en el futuro del país. A veces me parece que estamos demasiado inmersos, Víctor, viendo por el retrovisor al pasado y se nos está olvidando ver hacia adelante, hacia el futuro de México. Y por último, para contestar globalmente esta parte, yo diría que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan profundizando las divisiones que se han generado, las fracturas sociales, y ahí hay muchísimas experiencias en países de América Latina, en democracias parecidas a la nuestra, que nos marcan que es un grave error polarizar, dividir, fracturar a la sociedad. Yo tengo un compromiso personal y yo no estoy buscando lugares para poder realizar. Mi vocación la realizo todos los días haciendo lo que creo que tengo que hacer. Y le agradezco mucho al señor gobernador que se haya esperado, y si cuando diga la señora coordinadora, pues arrancamos con el tema de los derechos sociales y ahí doy respuesta a los demás puntos. Yo les pido que no se muevan para que ya empiece el doctor. Les dejo un abrazo afectuoso a todas y a todos y lamento mucho no escucharlo, pero me mandan la ponencia. Muchas gracias, coordinadora, coordinador, compañeros dirigentes, muchas gracias. Agradecemos al gobernador constitucional del estado de Michoacán su presencia. Muchas gracias. Doctor, lo invitamos a que pueda pasar por acá. ¿Mande? Lo invitamos a que pase por acá. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación su asistencia. Hacemos el cambio de mesa para continuar nuestro programa y dar paso al primer panel de este foro. Pausa, continuamos. Querida. Por favor, aquí, doctor.